si el paciente que viene así, seguro es periodontitis. O sea, ya vemos demasiado cálculo, mucha inflamación, sabemos que no hay soporte y que si nosotros limpiáramos esta boca, probablemente todos los dientes van a estar flojos, por supuesto. Pero recordar, no siempre que vemos un paciente por no tener cálculo quiere decir que no está enfermo. O sea, hay que aprender a diagnosticarlo. Cuando nosotros pasamos de diapositiva y hacemos un close-off, por ejemplo, o sea, nótese cómo las porciones del esmalte son las más limpias y las porciones radiculares de la raíz son más sucias. ¿A qué se da esto? El esmalte es un cristal y el cristal es liso. El cemento es rugoso. Si yo ya perdí encía y ya mostré raíz y no tengo buena higiene, se me va a ensuciar más rápido la raíz a comparación del esmalte. ¿Y qué tengo yo cerca de la raíz? La encía. Entonces, los pacientes que tienen una enfermedad periodontal como en este tipo, ¿por qué pierden más encía en vez de presentar caries? Porque, ok, ya entendí que voy a tener más sucia ahora la raíz a comparación del esmalte, que ahí voy a tener mayor contaminación y el crecimiento de microbios va a ser más a favor para la enfermedad de las encías, porque de microbios hay microbios. El famoso estreptococo, ok, sí, se habla de la caries, pero cuando hablamos de la enfermedad periodontal hay múltiples especies que contribuyen, especies porfiromonas, prebotelas, o sea, hay demasiados bichos que si empiezan a crecer en número, ya no crecen los estreptococos. Por eso, o si tienes mucha caries, no tienes ni gingivitis ni periodontitis, y si viceversa, si ya tienes la periodontitis así, dime cuántas caries ven ustedes en los dientes, ¿no? Todo depende de la competencia, o sea, qué bicho crece más rápido que otro, todo depende de ocupar un espacio, pero recordar, o sea, este paciente tiene más suciedad en la raíz porque es rugosa, no es como un esmalte que es un cristalizo. En la raíz encontramos solo dentina Cemento y dentina. y dentina, exactamente. Y una pregunta muy sabia que me hicieron hace tiempo, doctor, ¿por qué no todos los que tienen la raíz expuesta tienen hipersensibilidad dental? Ok, es que hay de grosor a grosor. En la Eso. encía, por ejemplo, tenemos diferentes consistencias. Voy a revisar algunas imágenes para notar esta encía. Esta encía, nótenla, es una encía gruesa. Se ve un graneado con forma de cáscara de naranja, se ve consistente, ¿ok? Entonces también hay de calidades de encía. La encía que se vea muy fina, muy lisa, muy pegada al diente y que se transparenta prácticamente, probablemente es una encía que se va a inflamar más rápido, que va a migrar más rápido a comparación de una encía muy gruesa, por decir fuerte, ¿no? Y cuando hablamos ahora del grosor de las raíces, también hay de grosor a grosor. Hay pacientes que el cemento de la raíz es más grueso, aunque sean micras, pero es más grueso a comparación de otros. Hay otros que el cemento es tan delgado y aparte es abrasivo al cepillado que ya se llevó el cemento. Aparece la dentina tiene poros, por Sí. ende cuando toman un líquido frío se mete a toda la parte de la dentina, perdón, llega al nervio, bueno, a la pulpa dental, para no decirlo tan coloquial, y pues ya empieza el problema de destemplado. Entonces, también depende, cada paciente es un individuo muy particular y debe ser meticulosamente analizado. La sensibilidad radicular tiene que ver con la cantidad de cemento que queda en la raíz. Exacto. Ok. ¿Cuánto cemento te queda? El problema es, si te quitas el cemento que ya estaba expuesto, que ya no tiene la encía encima, imagínate una recesión, que de acá para acá es la raíz expuesta, si ya te lo quitaste, no se vuelve a formar cemento, ya tienes la dentina expuesta. Para que el cemento se forme, tendrías tú que hacer una cirugía regenerativa donde reposicionas a la encía a su lugar y le colocas diferentes biomateriales como para querer regenerar un periodonto. Pero es otra cuestión diferente, ¿no? Estás hablando ya de otros avances, pero teóricamente es de cuánto cemento te queda para saber también qué tan susceptible vas a ser para la hipersensibilidad dental, Y es ¿no? cierto, los microtúbulos que tiene la dentina hacen que los líquidos, o sea, puedan pasar. Y Exactamente. las terminaciones nerviosas que están en esos microtúbulos de la pulpa dental, pues son los que causan con lo frío y lo caliente. Sí, claro. Y algo que, por ejemplo, no se habla mucho, cuando ustedes, por ejemplo, llevaron la materia de operatoria dental, que es donde vemos cavidades y todo, ahí me decían, oye, haces tu cavidad y sí hay que poner clorexidina, pero la idea era, pon clorexidina porque hay microbios y hay que descontaminar, pero no te decían otro principio básico de ello, pero ya te explico. Segunda parte,
el grabado no era selectivo, era un grabado total. Entonces tú hacías tu cavidad, ya sea que le pusieras clorexidina o no, pero siempre agarrabas el ácido grabador y lo rellenabas. El ácido grabador que hacía resecaba la dentina, los túbulos dentinarios los hacía más amplios y Sí, también entonces adentro proteiniza. Sí, exacto. Entonces, ¿qué sucedía? La humedad que también había interna se quitaba, se eliminaba. Cuando tú agarrabas y colocabas, ya sabes, tu adhesivo y todo, empezaba a haber hipersensibilidad dental y tú decías, oye, pero ¿por qué? ¿No? Entonces resulta que ahora tenemos nuevos métodos, que el grabado selectivo, que porque el ácido grabador pues, es más favorable en esmalte, y la clorexidina, ¿por qué se utiliza? Sí es con un fin de descontaminar, pero también se habla de humectar a los túbulos y también se habla de inhibir que se produzcan las metaloproteinasas de la matriz, que son, digamos, componentes proinflamatorios, son proteínas que producen nuestras células, ¿ok? Y en esos túbulos tenemos células, sobre todo en la pulpa tiene demasiadas células por tener sangre. Entonces, cuando nosotros hacemos un mal tratamiento de operatoria, no llevando un protocolo estandarizado y estamos haciendo que la pulpa se inflame, las células de la pulpa empiezan a generar estas proteínas, metaloproteínas de la matriz, y empiezan a degradar el colágeno. Y como internamente hay colágeno, empieza a ver que las restauraciones ya empiezan a agrietarse a los lados, ya empieza a haber filtración, y a veces tú dices, bueno, pero ¿por qué el paciente tiene buena higiene, muerde bien? Pero es porque no hiciste una preparación adecuada de tu cavidad. Y a eso se aterriza con lo de la raíz expuesta, o sea, ser muy abrasivo, tenemos la exposición de los túbulos, imagínate ahí constantemente frío, dulce, más susceptible a caries en las raíces, a comparación del esmalte que es un cristal y se vuelve un problema desencadenante, pues tan problema para el paciente como para nosotros porque se hace más avanzado y a veces el pronóstico no es tan favorable. y hablando de operatoria, lo que mucho promueven los perios es de ustedes como odontólogos generales, si ven raíces expuestas y el paciente tiene sensibilidad, no les pongan resinas. Mándenlos al perio, que les hagan alargamiento, que les coloquen, ¿cómo se llama el procedimiento? Que les jalan la encía, se me fue el nombre. Ah, sí, ay, se me Cuando estaba, por vestibular, cobertura radicular, mira, ya se me estaba olvidando, cobertura radicular. cobertura radicular, cuando por ejemplo por vestibular nos llega un paciente que ya tiene retracción de la encía, y está expuesta a la encía, muchos dentistas ponen, porque llegan con sensibilidad de ponme algo y les ponen resinas y no es el mejor tratamiento. Claro, ahí te voy a explicar, digamos, tres rangos de tratamiento. El ideal, el promedio y pues digamos que el que a lo mejor yo no lo recomendaría tanto. El ideal, ¿qué sería? Que se haga una cirugía de reposicionamiento de encía. Sí, se tiene que hacer una cirugía, tomar un injerto. Por lo regular, el sitio más optado es el paladar, pero también está la tuberosidad del maxilar. Trasplantarlo y subir a la encía. Es una cirugía plástica. Funciona así, pero no en todos. ¿Cómo discriminar? Las papilas. Si las papilas están en su lugar, así tú tengas la recesión de encía hasta el piso, la puedes volver a subir hasta arriba. Pero si ya vemos que las papilas las tienes hasta el piso con tu recesión, ya no puedes subirla, porque anatómicamente, o sea, el cuerpo no puede hacer eso, no puedes tener tú la papila acá y acá y tu encía de la raíz hasta acá arriba, o sea, nunca hemos visto eso, ¿sí me explico? Entonces también ayuda mucho la posición de las papilas, por eso está la clasificación de Cairo, RT1, RT2, RT3, que va a razón de cuánta pérdida de inserción tenemos en toda esa raíz, ¿no? Tanto vestibular como interproximal, haciendo referencia a las papilas. Y es la ideal, hacer cirugía periodontal mientras se pueda. Segunda, No hay papilas. no hay papilas, entonces hay que buscar las opciones, por eso ahí vamos colocándolo. Colocar una resina en raíz no está mal, ¿ok? O sea, no está mal, pero tendría que ser muy bien pulida y ese sustrato donde vas a empezar a condicionarlo para poner una resina debe hacerse, digamos, con los protocolos que el área de restauradora enseña. Es decir, yo no te podría hablar de qué protocolo, pero lo que yo voy es que si tú te pasas mal del tiempo con tu ácido, no pones un ácido de calidad, o sea, estás haciendo un problema en la dentina expuesta, ¿sí me explico? Si ya tenía hipersensibilidad, imagínate tú grabarla, porque hay gente que lo va a hacer, va a grabar, se puede pasar o exceder del tiempo o agarrar una marca pues, que no sea tan ideal
y después colocar una resina encima, te aseguro que al cepillar y solamente con frotar el cepillo le va a dar hipersensibilidad. Y hay Sucede. adhesivos que no necesitan grabarse ya. Ujú, Ah, pues mira, eso está excelente. Entonces, ujú. como tú bien mencionas, probablemente entre más conozcas tus materiales, tú pudieras hacer un mejor plan de tratamiento enfocado a mejorar el pronóstico al diente. Entonces, la idea acá, si vas a poner resina, ok, tiene que ser con un protocolo pues adecuado, ¿verdad? Lo que vayas a tratar, a la condición, pero sobre todo muy bien pulidas. Y yo esa opción la dejaría solo si el paciente no pretende costear una cirugía, que obviamente no va a ser igual a colocar una resina en cuestión de honorario, o sobre todo que le tenga pavor o miedo a la cirugía. Todos le vamos a tener miedo y pavor, pero realmente que el paciente psicológicamente no vaya a tolerar una cirugía, que los hay. Entonces, como que aquí el dentista tiene que ser crítico. Ok, ya le expliqué, ya se le entregó la idea general que es mejor hacerle que pase con un periodoncista, que le hagan su cirugía plástica, pero no lo acepta porque económicamente no lo va a poder costear. Bueno, paliativos, colocamos la resina. Sería un buen justificante, pero no de primera línea. Sobre todo también si voy a colocar una resina, pero no sé cómo ponerla. Como bien menciono, o sea, hay adhesivos y todo, pero si los desconozco, seguro voy a complicar más la situación del paciente. Y sucede, porque pareciera como que colocar resinas es universal. Y no, o sea, como yo presumo, digo, no soy restaurador, pero para cada zona quizás hay un diferente manejo, ¿verdad? Entonces hay que, como que conocer nuestras limitantes, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces, regresando a ese tópico, habíamos visto cómo se observaba este paciente, pues completamente enfermo, los tejidos periodontales, ¿verdad? De la Una foto anterior. Ajá. Es el señor. Es Exacto. señor porque le vi bigote. Sí, aquí tiene sus ligotazos. Sí. Entonces, observemos pues de que sí, evidentemente hay un problema periodontal. La panorámica sí nos ayuda, es un panorama, una ortopatografía pues es un panorama de la situación, pero créanme, no es la mejor radiografía en perio. La mejor radiografía en perio, como en endodoncia, es la periapical. Distorsión de panorámica. En general, maxilar 27%, mandibular 25%. ¿Qué quiere decir? Que hay una distorsión muy amplia y que las medidas probablemente no son reproducibles a lo clínico. Una periapical se distorsiona del 5 al 8%. ¿Qué quiere decir? Que si voy a hacer una endodoncia, prefiero tomar una periapical a una panorámica. Si voy a tratar la enfermedad periodontal, pues necesito ver más a fondo y prefiero una periapical antes de una panorámica. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros analizamos este paciente, por ejemplo, ya iba enfocado a implantes porque ya eran dientes y quiero que se observe, o sea, realmente están sostenidos por el cálculo. El cálculo, pues es el sarro, es la férula, es una piedra que está sosteniendo a los dientes. Prácticamente si yo le quito ese cálculo, esa férula, son dientes flojos, dientes que al primer mordisco, como teclas de piano flojas, se caen. Entonces, observen cómo en la tomografía, perdón, que también es una herramienta que ya tendría que estar obligada inclusive en el gremio general, porque no es compleja, es tan simple que está hecha, yo le digo, como para dummies, o sea, realmente para gente inexperta. O sea, no es porque, soy especialista, ya sé utilizar tomografía, no, hay especialistas que tampoco la saben utilizar, pero ¿por qué no la saben utilizar? Porque no la solicitan o no piden un pequeño curso al centro radiológico como para que te estandaricen. Recordar, el pedir no está mal. Un centro radiológico ganaría más clientes si te capacita a utilizar sus productos. Entonces es válido y es una buena práctica que pudiéramos fomentar. Hay ocasiones, por ejemplo, como en este caso, muchas veces yo pudiera decir, oye, pues esa encía se ve enferma, ya está teniendo recesión. ¿Es periodontitis? Tienes que sondear. Si no sondeas, a lo mejor sí perdimos encía porque quizás se lastimó. A lo mejor esa corona estaba sobrecontorneada y hubo exceso de cemento y empujó tejidos para que se perdieran. O sea, hay muchas situaciones que pudieran cambiarte el panorama, no solo periodontitis. En este caso sí lo fue, pero ¿qué quiero decir? Hay que ir descartando. Eso también es por descarte. ¿Cuáles son los factores locales que contribuyen? ¿Cuáles son los sistémicos? ¿Cuáles son los hábitos? Y pum, ya tenemos el resultado de nombre y apellido. Yo no puedo decir que tiene periodontitis si no hay un sondeo, si no Exacto. hay arriba de ciertos milímetros. Ya puedo decir, a lo mejor lo tienen ciertos dientes o en general, o sea, ya puedo como que hacer un diagnóstico, pero solo sondeando. Exacto. Y te voy a explicar cuáles serían los parámetros y te voy a decir un aforismo. Ese aforismo, digo, al fin y al cabo, pues yo lo analicé, yo soy el que lo pregona, que sería, no presumas salud si no has sondeado.
el sondeo tienes que hacerlo, porque no puedes restaurar un diente que no sabes qué está pasando en el cimiento. Imagínate un paciente que le hagas una restauración y venga al año, oye, mi diente se me mueve, ¿no? Y tu restauración ya, bye, ya se perdió porque había un problema que no evidenciaste, ¿no? Entonces, parámetros de medida de sondeo. De 1 a 3 milímetros de profundidad, es decir, si se entierra 1 o 2 o 3 milímetros tu sonda en el surco y al retirarla, ese sitio de los 6 que tenemos, mesial, medio y distal, vestibular o palatino-lingual, no sangra, tienes salud periodontal. Está tu periodonto de ese diente sano, ¿ok? Cada diente tiene un periodonto, por ende el sondeo es universal para todos. Siguiente parámetro, en el surco sondeo 1 o 2 o 3 milímetros y me sangra, gingivitis. Tercer parámetro, se enterró 4 en adelante, sangre o no sangre, es periodontitis. ¿Cuáles serían las modificaciones? Si yo tengo una encía que está agrandada, te voy a poner el ejemplo claro. Una corona de un central, el promedio es de tamaño en largo 11 milímetros. Vamos a hablar de un paciente promedio. La corona debe de medirle 11 milímetros en el central superior. Pero ese paciente tuvo mucha deficiencia de higiene, era mujer, tomaba anticonceptivos orales, se inflamó mucho la encía, que ocurrió un agrandamiento gingival. De repente tú agarras tu sonda y mides el diente porque lo ves chiquito. Y tú dices, bueno, yo mido el diente y el diente, nada más le mide 5 milímetros. Y agarras tu sonda y la entierras. Se escucha feo enterrarlo, vamos a decir, se coloca dentro del surco, se sondea el surco, ¿verdad? Ese agrandamiento. Y de repente cuando tú llegas y sondeas, se te va la sonda 4 milímetros. ¿Es periodontitis? No es periodontitis. Si esa corona te mide 5 porque la encía está agrandada y tú sabes que los incisivos miden 11, ok, quiere decir que no ha perdido hueso, es una encía que se montó encima del diente. ¿Sí me explico? El sondeo periodontal para decir periodontitis va a partir de la unión cemento-esmalte. Si a partir de la unión cemento-esmalte se te enterró 4 milímetros o más, ya es periodontitis. Pero si tienes una encía por encima del diente que lo cubre casi todo porque está muy inflamada y agrandada, no es periodontitis, a lo mejor es una gingivitis donde la encía empezó a inflamarse tanto y empezó a crecer y casi, así como que fueran raíces de árbol, ¿verdad? Empezar a tapar a todo el diente. O sea, a veces puede tornarse algo complejo el diagnóstico, pero la idea es saber cuántos milímetros debe de enterrarse en el surco para saber salud, gingivitis o periodontitis, pero saber también dónde estoy midiendo. La encía, ok, estaba en su lugar, unión cemento-esmalte, ¿no? 4 milímetros, sí es periodontitis, pero la encía me creció 3 milímetros, probablemente es una gingivitis con agrandamiento gingival. A lo mejor es un poco complejo, vamos a tratar de irlo esquematizando conforme vayamos avanzando. Por ejemplo, esta paciente se hizo el sondeo y los 2 dientes frontales, los 2 centrales, pues sí, había periodontitis de moderada a severa. Entonces, cuando nosotros hacemos una cirugía, recordar que primero pasamos etapas, fase higiénica, vamos a hacer tu profilaxis, tu cepillado dental, instruirte tu higiene, decirte cómo hacerlo, cuándo, dónde y por qué, y después de eso un raspado y alisado, y terminando el raspado y alisado pasamos a la cirugía. O sea, no es de lleno, mira qué tanto tiempo nos llevamos. Son varios procesos para que esta encía que está inflamada desinflame y se reposicione por sí sola, para que cuando yo haga la cirugía sea predecible y no le cause una consecuencia de aumentar la recesión gingival que está presente. Quiero que observen cómo estas coronas, por ejemplo, en lo que sería en el diente 22, el incisivo lateral superior izquierdo, tiene una lesión cervical, es decir, tiene una fracción. Obviamente ahí va a contribuir a que exista acúmulo de alimentos. Si nos vamos a los dientes frontales, por ejemplo, nótese cómo el metal de las prótesis metal porcelana ya han pigmentado esa porción radicular. Por supuesto, ahí hay contaminación, hubo extravasación del cemento con el que colocaron y cementaron las coronas, hay cálculo dental, vean cómo sí se ve la suciedad en las raíces y cómo el patrón de destrucción es diferente, o sea, no porque se vea muy similar u homólogo en un inicio, digamos que el hueso se pierde igual, no, o sea, a veces es bastante discrepante y depende en dónde hubo más
acúmulo e impactación de alimento, crecimiento microbiano, como para que se haga este problema más evidente. Recordar, sí se hacen las cirugías, se le instruye al paciente que mejore higiene y todo, pero hay consecuencias. Ya cuando tu hueso está hasta el piso y la encía estaba inflamada, al desinflamarse se desinfla, se retrae. La periodontitis causa esta consecuencia. Y aparte también hay que ser conscientes que las prótesis no estaban de lo mejor, digamos, colocadas. También hay que invitar al paciente que no un factor local contribuya a que vuelva a acumular alimentos. Hay que ofrecerle que cambie las prótesis y así las acabe de pagar. O sea, ni modo, si están mal colocadas, hay que procurar que tus dientes se mantengan todavía en boca. Algo que decía el doctor Raúl Café es un tremendo periodoncista que radicaba en Estados Unidos, que pues ya falleció. Él mencionaba, el diente quiere vivir. Y es muy cierto, o sea, hay que ayudarle a respirar, ¿no? Sí, y también nosotros al hacer prótesis, tener en cuenta y respetar los tejidos periodontales. Exacto. ¿Qué pasa? A veces es como agarro el cemento y lo relleno y lo aplasto y me olvido que el cemento se salió. O sea, oye, o sea, lo aplastas, se extravasa, hay que limpiarlo. O los contornos no son los adecuados y no estoy respetando la encía, no estoy respetando todos los tejidos gingivales. Hasta veces, como tú dices, la empujamos y le hacemos una recesión. Oye, pero no tenía antes, sí, pero pues mira, tu prótesis está sobrecontorneada. O sea, no la dejaste de una manera más anatómica, pues obviamente empujas. No Y estoy lo, respetando los demás tejidos. Sí. claro. Y luego, sobre todo, ¿qué pasa? La gran mayoría también de colegas, mucho problema en ortodoncia por no hacer un diagnóstico previo. O sea, no porque el paciente necesita ortodoncia es ya de lleno. Hay que analizar, ¿tiene caries? Hay que estabilizar las caries. Me ha tocado pacientes que llegan con caries avanzadas o restauraciones provisionales y el paciente ya está braqueado. Y es como, oye, no, primero sanas al diente y si hay un problema en las encías, también se trata porque mover un diente con un problema de periodontitis, así sea leve, la más sublime o sutil, al mover un diente ayudas a que se inflame más el tejido enfermo y se deteriore. Mira cómo llega este paciente, o sea, prácticamente está flotando, ya no hay nada de soporte en él. Y sobre todo también, tengo brackets, estoy por seguro que voy a acumular más alimento. Imagínate ese diente que le pusieron el bracket y que cercano hay caries. Seguro van a tener mayor problema. Entonces, eso es una disciplina universal donde todos nos apoyemos. O sea, sí, soy especialista en ortodoncia, no me gusta hacer limpiezas, no hago extracciones, aunque haya quienes lo hagan, pero digamos que un gremio que no por eso vamos a evitarlo. O sea, se remite. Por eso hay que buscar también un grupo de trabajo para que nos puedan apoyar. O sea, yo necesito cuidar a mi paciente. No pretendo ganar dinero, digamos, a propósito. O sea, aquí ese es un honorario porque le estás tratando de cambiar su vida, ayudarle a tener salud, mejorar la psicología sobre todo. La sonrisa es la mejor carta de presentación, pero no con dientes flojos o con dientes destruidos por una caries. O sea, aquí hay que ir hacer un acompañamiento al paciente, ¿verdad? Tener un equipo interdisciplinario. En esos casos, cuando un paciente tiene periodontitis, sí se pueden poner brackets, ¿no? Pueden tener como trabajar el orto y el perio de la mano para ese tipo de pacientes. Y de hecho aquí la idea sería, eh, hay cuestiones clínicas que sí se hacen notorias, ¿no? O sea, lo que sería inflamación, sangrado evidente, o sea, la anamnesis es muy importante. Así tú no quieras perder tu tiempo, que no es perder, pero si algunos que lo tomen así, es que voy a perder tiempo sondeando, ¿ok? Ok, pues, haz unas preguntas. ¿Te sangra las encías al cepillarte? Sí. O sea, no, ya no sabes si es gingivitis o periodontitis, pero ya necesitas apoyo de alguien, ¿no? ¿Cuántas veces al día te cepillas? A veces una o a veces ninguna. O sea, ahí es donde tú en la anamnesis es la entrevista, donde tú vas a saber a qué candidato te vas a enfrentar. O sea, si realmente va a ser candidato a tu procedimiento y aunque lo sea, pero si hay factores todavía que hay que modificar, hay que hacerlo, porque si no ocurren estas barbaridades. Y repito, o sea, no es que realmente seamos todos malos en la odontología. O sea, todos cometemos errores, pero la idea acá es irlos disminuyendo, aprendiendo de nuestros errores, pero sobre todo el enfoque principal es ser más meticulosos en el diagnóstico. Creo que le tocó a usted, doctora, entrevistar al doctor Francisco Teixeira Barbosa en su momento, ¿verdad? Sí. Él para mí es un tremendo, o sea, es excelentísimo especialista, o sea, es
top para mí. Sí, es Aparte, una gran persona también, es mi amigo, sí. sí, claro. Y mira, él que dijo en una de las, bueno, pláticas que de repente daba ahí con los de Strauman Group, él Ujú. mencionaba, por ejemplo, que en cuestiones de neuromarketing para el paciente, por ejemplo, de cómo atraparlo, era prácticamente escucharlo. Dice que muchas veces el paciente, pues es como que, como cuando vas a un sector público de salud, 10 minutos por paciente. Oye, ¿te va a dar tiempo siquiera de preguntarle cómo está? O sea, no. Si el paciente no lo escuchas y no le das el tiempo suficiente, si no mal recuerdo, creo que él hablaba de media hora, una hora de escucharlo, o sea, de platicar si estás en unidad dental, o sea, de hacerle el acompañamiento y que se sienta cálido contigo, probablemente ni te lo ganes. Y aunque te lo ganes, le va a doler pagarte, porque va a ser como que, ay, sí, ya me quitaron mis caries y es tanto, o sea, a que él piense, oye, me quitaron un problema de la boca, voy a poder morder mejor, voy a verme bien, o sea, eso ayuda, entonces hay que dedicarle tiempo al paciente. Yo te voy a ser sincero, mi consulta de primera vez me llevo de 1 hora a 1 hora y media. ¿Y de qué depende el tiempo? ¿Qué tanto quiera profundizarse el paciente? Porque obviamente entre más severo necesito que me escuche como yo escucharlo, para que vayamos haciendo esta relación. Ya los tratamientos son prácticos, porque ya tú trabajas, conoces lo que haces, sabes tus tiempos, pero la consulta sí es, ¿ok? Y también discriminar, o sea, ok, adelante, la consulta es universal, cada quien cobra como guste, pero también, o sea, respetar eso, pues, o sea, ¿por qué algunos pacientes o doctores decían, no, yo no cobro consulta? O sea, sí, porque probablemente a lo mejor no te tienes el tiempo de escuchar al paciente, porque ya quieres llegar a un tratamiento rápido. Entonces, a veces sirve esta conciencia para nosotros de decir, sí hay que cobrar consulta, lo que tú quieras, que Ujú. sea simbólico para que tú tengas un tiempo definido con tu paciente y pueda ser escuchado y sobre todo tú también haber explicado qué es lo que vas a hacer. No es Sí, nada más, tienes 10 resinas, tienes 10 caries, son 10 resinas, por decir así. O sea, sí. no, hay que concientizar. Hay pacientes que no tienen idea. A mí me han llegado que me dicen, es que nomás llegué, les dije que me dolía aquí, me abrí. ¿Qué le hicieron? No sé, no me explicaron. Nomás llegué, me Es, sentaron, me abrieron la boca y me hicieron algo, pero nunca me explicaron, nunca me enseñaron antes o el después. No tienen ni idea, no te pueden explicar qué les hicieron realmente porque ¿no? O sea, no nos tomamos el tiempo de a lo mejor hasta usar un diagrama de, mire, así está el dientito, esto tiene, explicarle como si fuera, como a mí me gustaría que me explicaran, a lo mejor si yo voy con un gastro y no tengo ni idea, a mí me gustaría que me sacara un intestino y me explicara de, tú tienes esto, a esta zona, porque yo no tengo idea y seguro el paciente llega y no tiene ni idea de los dientes y demás, creo que es muy importante. En cuanto a periodontitis, si yo sondeo y nada más encuentro una sola zona, ya es diagnóstico como periodontitis. por supuesto. Y Ujú. tú tendrías que tratar solo la zona, porque a veces uno dice, periodoncia, raspado y alisado, voy a raspar toda la raíz 360 grados. Oye, pero si 5 lados están sanos, ¿para qué los vas a lastimar? ¿Para qué vas a agarrar tu cureta con filo y a raspar una zona que ni sarro tiene? Cálculo o bicho, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, recordar que para pasar un raspado y alisado tuvo que haber primero una fase higiénica, profilaxis pulido, ¿verdad? Enseñanza y capacitación de técnicas de higiene, y ya después sí, anestesias, porque el raspado y alisado va con anestesia, ¿verdad? Para raspar a la raíz, pero solamente la porción afectada, Sí, si porque si nada no, más es mesial, nada más mesial. Ujú. claro, por supuesto. O sea, a veces es tan cómoda la periodoncia. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando llegan pacientes conmigo y que ellos me dijeron, me remitieron con usted porque usted vencías y el doctor pasado me dijo que si me sangraban usted era el especialista. Ok, vemos una boca que se ve sana hasta cierto punto y cuando tú sondeas de repente diagnosticas periodontitis leve, o sea, ya estaba perdiendo hueso. Ujú. Si no hubiese sido diagnosticado por ese odontólogo general, que fue primordial para llegar a mí, porque el paciente no dice, los periodoncistas existen, no, ellos van en sí, no, o sea, ellos van a ir con el dentista. Sí. Entonces, gracias a este dentista, se previno una enfermedad de mayor severidad. Probablemente esas pacientes, y me ha llegado algo curioso, yo no sé cómo sea en la cuestión odontológica general, pero por lo menos en periodoncia, el mayor gremio de pacientes que llega conmigo son mujeres. Son mujeres. Y en menor proporción, ya sea por miedo
a lo mejor Sí, los hombres. igual Pero conmigo. imagínate esto, Ujú. pacientes que me llegan de 18 años, que sí llegaron, no por dolor, es que me sangran las encías y pues me dijeron que usted lo ve eso, me lo puede tratar, pero ya le diagnostiqué periodontitis, ya le ayudé a que a sus 25, 30 años todo esté en orden, la encía esté en su lugar, esté sana, no migrada. Imagínate que a temprana edad no te diagnostiquen la enfermedad y para tus 25 años te veas así como en la fotografía. O sea, eso está pésimo, ¿me explico? ¿Por Sí, qué? Porque te va a afectar psicológicamente, fuera de la masticación y lo que tú quieras, ¿no? Porque pues ahí o que vas a comer alimentos, seguro se te van a empacar, se te van a incrustar, son huecos, ¿me explico? Entonces hay sí. que ser más meticuloso en la higiene. Pero imagínate esa parte psicológica, vas a una entrevista de trabajo, sonríes, ¿cómo le haces? O sea, afecta en muchas cosas esto. Entonces hay que, como Creo quieras, que esta conciencia global. concientizar, porque nos ven muchos estudiantes y nos ven muchos odontólogos generales, concientizar desde que son estudiantes, porque muchos pacientes pasan por muchas manos antes de ser diagnosticados. Y hace poco tuve una plática con una periodoncista, que es la doctora Liz, y ella nos hablaba de sondaje periodontal y nos explicaba de eso, de poner una sonda, cargar una sonda en el kit de exploración, y que a lo mejor al principio se nos hacía complicado, pero después con la práctica lo vamos a hacer rapidísimo y anotar en nuestra historia dónde nos dio un sondaje arriba de 3 y anotarlo en nuestra historia. Lo mejor no tener el periodontograma, que sería lo ideal, pero a lo mejor nada más al que yo localicé, pero hacerlo de rutina. Y dice, cuando más practiquen entre más pacientes, pues lo van a hacer más rápido y se les va a hacer como que en lo que revisaron y hicieron conteo de caries y todo, sondean rápido y ya se dan cuenta de si el paciente tiene algún problema. Así de rápido, en la primera consulta, yo claro, ya creo que todos tenemos que hacerlo y tener nuestra sonda en nuestro kit de exploración. Por supuesto, porque es un hábito, como tú dices, o sea, que se necesita práctica, pero si no lo haces, obvio, la primera vez que lo quieres hacer te va a quitar tiempo, Ujú. pero la idea acá es que lo agarres de rutina, haces un tiempo ya más óptimo, si lo quieres ver así, pero también te concientiza que también estás invirtiendo tiempo, vas a necesitar un honorario para que también quienes ya no cobren, ahora cobren, y no está mal eso, ¿sí? Me explico, lo que quieran, pero así nos vamos culturizando todos. El paciente, a que va a decir, oye, te voy a pagar una consulta porque me quedé una hora de mi tiempo contigo, me hizo algo en las encías, no sé qué es, pero me hizo algo en las encías, me mostró la cámara intraoral, o sea, mira qué tantas herramientas podemos tener para que el paciente diga, estoy agradecido, este es tu honorario, ¿me explico? A que sea a la inversa. Entonces, nos ayuda mucho, o sea, no esto no es perder tiempo, es involucrarse en el tema y sobre todo que el paciente pues se sienta agradecido de lo que hacemos. Yo creo que también eso ayuda mucho a que el paciente regrese o se atienda en general, desde lo simple a lo complejo. Y hay una nueva clasificación de la periodontitis, ¿verdad? Sí, exacto. De hecho, ya se le denomina, bueno, clasificación de enfermedades periodontales y condiciones y también perimplantarias, porque ya se involucra, o sea, ok, el implante dental como tal un periodonto no tiene, pero tiene tejidos que lo rodean, un hueso, una encía, ¿no? Entonces, nace a través de esta necesidad de que todos los clínicos en su momento trabajaban no de manera empírica, o sea, hay muchos clínicos que trabajaban sí con literatura y sustento, ¿verdad? Literario, pero a veces no era suficiente para emitir un diagnóstico. Ejemplo, yo a veces te pudiera poner a 5 colegas, y no quiere decir que ellos estén mal, era difícil diagnosticarlo, y yo mostrarles esto y decirle, oye, ¿es periodontitis crónica o agresiva? Clasificación del 99, la pasada, bueno, no la pasada, la intermedia, porque hubo una antes más vieja. Muchos Mm. me decían, ok, son incisivos centrales, no hay mucho cálculo, está teniendo recesiones y los demás se ven bien, periodontitis agresiva, porque esa le da más a los incisivos y a primeros molares y casi no hay sarro en ellos. Ok. Y el otro me hubiera contestado, yo diría que es periodontitis crónica porque la paciente dice que no fue tan rápido y que le tomó, un ejemplo, 5 años en desarrollarse. Entonces, ya no teníamos un criterio, bueno, o es agresiva o es crónica, ¿qué hacemos? ¿No? Sí, y los enfoques de tratamiento eran diferentes. La agresiva era, tenle miedo, porque si no lo tratas, va a perder todo ya de manera inmediata. Y la crónica es, hazlo pasivo, porque como es crónica, va más lento. Entonces, ese era un error diagnóstico. Hoy la periodontitis, por ende, hoy por hoy, será llamada periodontitis. Ya ni agresiva ni crónica, es periodontitis. Y Mm. el diagnóstico se va a hacer en lo que sería grados, como cuando se catalogaba el cáncer, o sea, grado 1, 2, 3, 4, me explico, ya como que le íbamos
dando qué tan avanzada está y sobre todo también las fases, o sea, qué tanta velocidad de destrucción va a tener este paciente, por ejemplo. Es una clasificación compleja y te soy sincero, es muy compleja que hasta clínicos ya de renombre sí la están tratando de utilizar, pero no creas que ya es como algo demasiado sencillo. O sea, como todo, salió en el 2017, se hace evidente en 2018, tenemos apenas pocos años de un uso más o menos estandarizado, más en las escuelas, porque créeme que la mayoría de los clínicos a lo mejor ya no se toman tanto el tiempo de analizarla a detalle o implementarlo. Me explico, es complejo, pero ¿a qué voy? Que conforme vayan avanzando los años y desde la licenciatura se les enseñe la clasificación, pero que haya una comprensión de esto, probablemente podamos mejorar el diagnóstico y así no seamos periodoncistas, pero decir, uy, esto ya se ve un poco avanzado, yo lo catalogaría como en un grado tal, 1, 2 o 3 o 4, el paciente y ya saber si va a ser para el dentista general, que a lo mejor un raspado dializado promedio lo puede hacer, o ya se remite al perio y ¿sabes qué? A lo mejor tú le pones injertos, a lo mejor tú le haces algo, pero ya no me compete. O sea, la clasificación nace así, para tratar de discriminar a dónde se va ese paciente, pero repito, es muy compleja. O sea, Sí, hablar de ella es un tema de 2 horas o más. y otra cosa, la parte que dijo se trabó un poquito, pero decía que es en general es para que nos demos una idea, grado 1, 2, 3 y 4, y después hay una subcategoría, ¿no? Que Sí, no se trabó y exactamente. no se escuchó. Ujú. Sí, de hecho, la subcategoría es prácticamente para saber qué tan rápida destrucción ha tenido ese periodonto. Te Ujú. habla mucho, es compleja porque te dice, ¿Son fases? sí, y te lo, Fase. te lo ponen así, Ujú. eh, eh, A, B o C, y te empiezan a hablar de que, bueno, historia periodontal del paciente, ¿cuántos dientes ha perdido en tantos años? ¿Tiene radiografía? ¿Cómo ha sido el patrón de destrucción? O sea, como para que tú compares la panorámica, un ejemplo, el año 2000 con la del 2021, ¿no? O sea, Ujú. es complejo porque no todos los pacientes te van a poder llevar, pues ahora sí, sus estudios o te van a hablar tan, sí, fíjese que este en sí estaba así, pero ya llevo 5 años y ya es hasta acá, a veces ni siquiera lo notaron hasta que se hizo evidente, ¿no? Entonces, repito, es compleja la clasificación. Una necesidad, pero vamos, necesita ser instruida y también te digo algo, analizada. Ya hay asociaciones, por ejemplo, la de Argentina, que dentro de ellos tradujeron toda la clasificación como para un entendimiento más práctico al lector, donde ellos empiezan a decir, aquí hay errores, eso necesita ser modificado, o sea, todavía falta que se pula. Y se entiende, pues acaba de salir, tiene que tener errores mínimos, Sí. no tan estadísticos que afecte como que eso está muy mal, no, fue analizado por eruditos, pero se tiene que ir puliendo y no dudo que ahorita con lo que venga, pues ya con las enfermedades perimplantarias que se homologan a la periodontal, ¿verdad? Vayan como estandarizándose mejor los términos, tratamientos. Te digo algo curioso, para la periodontitis hay múltiples terapias, múltiples. Para la perimplantitis también las hay, pero no hay ninguna que te diga que haya garantía que si la haces funcione. O sea, no hay voy a tratar la perimplantitis, así va a quedar siempre bien. No, o sea, ahí no hay garantías. Eso no quiero decir mal, sino está triste, porque ¿por qué en un diente es más predecible? Porque conoces más años de trayectoria, más biología, más análisis. En cambio, en los implantes dentales es como algo desconocido, que ya se van conociendo cosas, cómo se destruye, qué microbios, qué factores, sí, pero todavía no hay un protocolo estricto de atención a la perimplantitis. No lo hay. Hay múltiples, pero ninguno te asegura un éxito. Eso Mm. también está crítico, Sí, no ¿no? hay no hay un estándar todavía. Pero Exacto. ahorita con tanto, pues que se han estado tantos implantes y que es como se ha descubierto pues más complicaciones y sobre la marcha, con los años ya va a haber una clasificación y unos tratamientos seguro para implantitis, ya haz esto, esto, esto y esto y va a funcionar. Seguro en unos años. Usted y otros periodoncistas los van a publicar. Vamos a tratar. Sí, Así es, sí. doctora. Me encantó esta plática, estuvo muy amena, aprendimos cosas, vimos casos clínicos, me gustó muchísimo. Muchas gracias por estar aquí en Odontoblog, doctor. Agradezco, doctora Paulina, pues para mí siempre un placer compartir
Y recuerden, no presuman salud si no han sondeado, así que llévense a la clínica y eso es lo que yo os pudiera apoyar. Muchas Sí, gracias. lo pueden encontrar en Instagram, aquí está su Instagram, dr.perio1611. Lo digo por si nos están escuchando en Spotify. Lo sigan al doctor, sube casos clínicos, historias y van a aprender mucho en su Instagram. Ya ahorita ya con la caída de Facebook ya está arriba, ya pueden ver todas sus fotos y sus casos clínicos. Agradezco mucho su tiempo, todos sus conocimientos que nos trajo aquí y es bienvenido odontólogo cuando quiera hablar de cualquier tema, doctor. No, excelente, ¿eh? Y esperemos que sí, vamos a estar en contacto seguro. Muchas gracias. Un abrazo hasta Chiapas, doctor Hugo, que esté muy bien y gracias por todo. Suscríbanse aquí al canal y síganlo en Instagram. Instagram es la única red social que tiene profesional, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok, síganlo en dr.perio1611 y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.